para Amén. poder iniciar con la temática que Dios nos permita desarrollar en esta noche. Amén. En la medida que vamos avanzando, yo voy a dar un espacio eh, para preguntas y luego continúo y al final las preguntas adicionales que estén pendientes por responder. Amén. Eh, estas clases se están siendo, las estamos grabando, la del lunes, la de hoy y la del próximo viernes. Y pues posteriormente las vamos a estar publicando para que ustedes puedan acceder. Si en algún momento no estuvieron los hermanos el lunes, pues van a poder ver la grabación, o el próximo viernes, pues ahí va a estar este material publicado, pues para que pues no se vayan a perder nada de este temario. Amén. Bien, el Espíritu Santo, hemos rotulado esta enseñanza a persona, presencia y poder de Dios en la vida del creyente. Hablamos acerca de, en la clase pasada, por qué la importancia de la doctrina del Espíritu Santo, que no a veces tomamos dos extremos, uno que dejamos solamente la enseñanza del Espíritu Santo como un dogma, como una doctrina, pero no entramos en la experiencia del Espíritu Santo, o estamos al otro extremo, donde solamente tenemos esa vivencia pero no tenemos el conocimiento bíblico, teológico, y no podemos interpretar, o a veces interpretamos incorrectamente el mover del Espíritu Santo. También hablamos acerca del concepto de Trinidad, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad se define como un ser que está representado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No tenemos tres dioses, es un solo Dios. Reitero que está representado en tres personas. El Espíritu Santo no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo, como la herejía, o sí, del monoteísmo, o la que conocemos hoy día como la Jesús solos. No, tenemos un Dios trino. Es más, nosotros tenemos esa esencia de un Dios tripartito en la composición de nuestro ser. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero aquí lo de resaltar con respecto al Espíritu Santo es que Él es persona, porque tiene conocimiento, intelecto y emociones, igual que el Padre, igual que el Hijo, y es Dios. No es un ángel, no es un ser creado. Desde la eternidad siempre ha existido juntamente con el Padre y juntamente con el Hijo. Damos una introducción, cómo era el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el mover actual, el propósito central. Todo esto lo vimos en la clase pasada. Simplemente es un resumen general. El propósito central de la obra del Espíritu Santo, primero que todo, es glorificar a Cristo en nuestras vidas, o sea, que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, guiar a los creyentes a toda verdad. Y miren que la mayor verdad que nosotros tenemos es la palabra inspirada. Y tercero, empoderar a la iglesia para cumplir la gran comisión. Eh, ya dábamos una definición en el sentido de quién es el Espíritu Santo como Dios, porque tiene atributos de Dios, es eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente. También hablábamos del Espíritu Santo como persona, ¿sí? Porque habla, nos enseña, intercede por nosotros, se entristece, toma decisiones. Es que esto es algo importante, que veamos el Espíritu Santo no algo, no un instrumento, no una cosa, es una persona con la cual yo puedo tener comunión y permanente, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nuestras vidas, y es increíble que a veces ignoramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas porque no le damos ese lugar. Es una persona, es importante y debe ocupar un lugar relevante, importante en mi vida. El primer lugar, Dios ocupa el primer lugar en cada uno
de nosotros. Bien, que hablábamos acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que la función de él es ejecutar. Primero, el plan de Dios era el plan de redención. El Hijo viene y ejecuta el plan de redención. Muere en la cruz, se levanta, asciende al cielo, y ahora el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es aplicar ahora el plan de redención en nuestras vidas, ¿sí? Vivir en nosotros y producir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso Jesús lo expresó: os conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, voy a estar limitado a un lugar, porque todavía estoy en un cuerpo mortal. Sí, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que se extienda esta presencia en todas las personas que crean en mí. Hablando acerca de Jesús. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que esto fue lo que estuvimos hablando la clase pasada. Hoy vamos a centrarnos en en el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. La función del Espíritu la voy a dar pues de una manera muy superficial, pero que es importante que la tengan presente. Este material también va a estar disponible para cada uno de ustedes. El Espíritu Santo es, pues, es como nuestro maestro, porque Jesús lo expresó. Él nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar todo lo que Cristo dijo. Y para nosotros poder recordar lo que Cristo dijo, tenemos que interactuar con la palabra. O sea, el Espíritu Santo no nos puede recordar la verdad si nosotros no interactuamos con la Biblia. Y la palabra es viva y eficaz porque el Espíritu Santo la hace real en nuestras vidas. Entonces Él nos guía a toda verdad. Él es nuestro maestro, revela el carácter de Cristo, nos da ese entendimiento espiritual para ir creciendo. Y recuerden que la estatura que nosotros debemos tener, ¿cuál es la medida? La medida es la medida de Cristo. Y eso es una reflexión que pues deberíamos hacer todos los días. ¿Cómo estoy en ese parámetro de medida, del nivel a donde yo tengo que llegar? Entonces el Espíritu Santo actúa como un maestro que nos está enseñando. Es un convictor de pecado. Convence a las personas de su pecado. En el caso de nosotros que somos templo del Espíritu Santo, nos redarguye del pecado. El Espíritu Santo también como un sello, como una garantía. En Efesios 1, 13, 14 describe que al creer en Cristo el Espíritu Santo nos sella, nos coloca un sello de garantía que nos da la convicción de que tenemos una herencia, porque por medio de ese sello el Señor nos identifica como sus hijos. Miren que en el campo a veces sellan los animales y les dicen: no, le pertenece a esta persona porque mire, ese es el sello de esa persona. Así somos nosotros, fuimos sellados con el Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios, porque el Espíritu le dice a mi espíritu continuamente que somos hijos de Dios y que podemos tener una comunión con el Padre. Podemos decir Abba Padre, porque hay una cercanía, una comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Y en la comunidad de fe, en la iglesia, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Distribuye los dones, une a los creyentes en un solo cuerpo, porque Pablo nos dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Entonces nos une al cuerpo de Cristo. Es ese pegamento que nos permite estar unidos como cuerpo de Cristo. Dirige el rumbo de la obra misionera. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos como la labor del Espíritu Santo en la extensión del Evangelio fue trascendental, porque el Espíritu Santo escogía personas para la obra misionera. El Espíritu Santo guiaba a Pablo. Es más, llegaba momentos en que le decía a Pablo: allá no vas a entrar. Estaba la iglesia y los líderes guiados por el Espíritu Santo.
la última función del Espíritu Santo es un potenciador del ministerio. En Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder. Jesús prometió, le dice la iglesia, ustedes no vayan a hacer todavía la obra misionera hasta que no sean revestidos de autoridad para que puedan ser mis testigos. Entonces el revestimiento de poder, la llenura del Espíritu Santo capacita a la iglesia para tener autoridad y poder para ser testigos y extender la obra misionera o la evangelización. Entonces, este poder, este empoderamiento, capacita para predicar con valentía, con autoridad, desata dones espirituales para la edificación de la iglesia o potencia los dones que el Señor nos ha entregado. Rompe cadenas espirituales en la vida de las personas porque Dios nos da autoridad. Porque Jesús dijo, estas señales seguirán a todos los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Son promesas que se potencian y se cumplen cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, habitando en cada creyente. Aquí quería resaltar algo, y es que cuando dice la palabra poder, recibiréis poder, viene del griego dunamis, que en nuestro tiempo, en nuestra lengua, en esta actualidad significa dinamita, ¿sí? Entonces a veces interpretamos la obra del Espíritu Santo como una explosión de un momento, ¿sí? Pero después se apaga totalmente y quedan pues cenizas, y esa no era la posición de Lucas cuando estaba escribiendo esta parte de poder, porque en el tiempo del escritor de Hechos, Lucas, no existía la dinamita. Entonces esa expresión de poder era un revestimiento de autoridad, era como un capacitador, o sea, una fuente que emana poder continuamente. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí. Entonces, ese poder no es de un momento. O sea, cuando hablábamos de la llenura del Espíritu Santo, no es solo un momento. O sea, no es simplemente en el instante en que fuimos bautizados, hablamos en lenguas, no. Pablo que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es una expresión continua. Yo tengo que mantenerme lleno del Espíritu Santo. Es una fuente, Jesús lo expresaba, ríos de agua viva. O sea, continuamente eso tiene que fluir en mi vida. Pero algunos, como ven el Espíritu Santo simplemente en un momento de efusividad, de explosión, pero ya el otro día su consagración no existe, su devoción al Señor se ha ido, y quizás el pecado también viene a sus vidas, porque ven solamente la experiencia para un momento específico. Pero la Biblia nos habla de que debemos andar en el Espíritu, o sea, todos los días debemos estar en comunión con el Espíritu, como vamos a ver más adelante en el fruto del Espíritu, porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y si yo le doy más lugar a la carne, pues esos pecados van a estar en mi vida. Entonces el Espíritu Santo es un potenciador para el ministerio. Ahora sí, vamos a entrar al tema del fruto y los dones del Espíritu Santo. El fruto y los dones del Espíritu Santo. La vida cristiana no puede entenderse sin la obra del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo ser un verdadero cristiano si no tengo comunión con el Espíritu Santo. Él es quien nos convence de pecado, o sea, nos redarguye, nos muestra que eso está mal, nos regenera, habita en nosotros. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios mismo habita en nosotros y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios.
una medida para entender de que yo estoy en la voluntad de Dios es porque estoy lleno del Espíritu Santo. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, Dios o el Espíritu me está guiando y eso me convence y me da claridad que estoy en la voluntad de Dios, en donde me encuentro. Dos aspectos fundamentales de su obra en el creyente son el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Son dos cosas totalmente aparte, pero es la obra del Espíritu Santo en cada creyente y en la comunidad cristiana. Entonces, el fruto del Espíritu Santo que lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, ¿qué es lo que refleja? Refleja el carácter de Cristo en nosotros. No es simplemente una lista de virtudes a imitar, sino la evidencia que el Espíritu produce en el creyente una transformación interior. O sea, es la evidencia de que el Espíritu Santo está produciendo una transformación en el interior del creyente, formando esas virtudes del fruto que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Es el ser del cristiano, o sea, a través del fruto del Espíritu Santo está el Espíritu Santo tratando con nuestro carácter, con nuestra esencia, con lo que yo soy interiormente, la marca de una vida rendida a Dios. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es la marca de una vida rendida a Dios. En una vida que está siendo moldeada por Dios a través del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo es el reflejo del carácter de Cristo en el creyente. Por la obra del Espíritu Santo. Ahora, por otro lado, los dones del Espíritu, lo encontramos en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios capítulo 4, son capacidades sobrenaturales. El fruto refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dios está trabajando en nuestra personalidad. Pero con respecto a los dones, son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo concede. ¿Y cuál es el objetivo del Espíritu Santo al momento de dar esos dones? Es la edificación de la iglesia y la extensión del evangelio. Tengamos esto muy presente. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo de dar esos dones? Es la edificación de la iglesia. O sea, Dios no me da dones para tener un privilegio y una gratificación personal. No, el objetivo es edificar la iglesia y extender el evangelio. Son manifestaciones de poder que capacitan al creyente para servir en áreas específicas en la iglesia. Como ahí están, bueno, la lista: hablar en lenguas, profetizar, sanar, discernir, enseñar, servir, entre otros aspectos. Cada uno de estos, en cierto sentido, ahorita más adelante los vamos a estar mirando, representan el hacer del cristiano en la obra de Dios. Mire, los dones del Espíritu Santo representan ¿qué? El hacer del cristiano en la obra de Dios. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿qué representa? El ser, la persona, el creyente, lo que hay por dentro. El hacer en la obra de Dios, el Espíritu Santo nos capacita con los dones para poder servir en la iglesia. Pero el fruto, Dios lo que está tratando es en el ser, dentro de cada uno de nosotros. Y pienso que ahí va en ese orden. Primero está esa evidencia del fruto en nuestras vidas, porque Dios está primero tratando dentro de nosotros y luego vienen esas capacitaciones sobrenaturales, nos otorga esos dones para con un corazón humilde poder ministrar en la guía del Espíritu Santo esos dones a la iglesia para edificación, reitero, y extensión del evangelio. Entonces,
Pablo distingue entre los dones y el fruto del Espíritu. Los dones se distribuyen de manera diversa, o sea, hay diversidad de dones. No todos tienen el mismo don, o sea, imaginémonos que todos tuvieran el don de profecía, no. Cada don el Espíritu Santo lo distribuye conforme su voluntad y con el objetivo de bendecir la iglesia. ¿Sí? Entonces, no todos tienen el mismo don, sino que el Espíritu lo reparte para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 12. En cambio, el fruto del Espíritu no se reparte selectivamente. O sea, no es que el Espíritu Santo dice, bueno, voy a colocarle a Juanito amor, a Juanita paciencia, a Carlitos mansedumbre, y empieza a repartir las virtudes de... Entonces les estaba diciendo que los dones, pues el Espíritu los reparte como Él quiere, con respecto a su trato con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero el fruto no se reparte selectivamente. No es que un creyente tenga amor, otro paciencia y otro gozo. Más bien el fruto en su totalidad debe estar presente. Esas virtudes deben estar presentes y crecer en la vida de todo cristiano. En resumen, los dones son diversos, ¿sí? Algunos Dios les puede dar uno o dos y los va repartiendo conforme su voluntad, pero el fruto es uno y debe manifestarse en cada creyente en plenitud. O sea, si yo ando en el Espíritu y tengo el fruto y el Espíritu Santo está produciendo el fruto en mi vida, ese fruto debe tener esas 9 virtudes. Debe tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Deben tener esas 9 características, esas 9 virtudes. O sea, usted no puede decir que no, que me falta una, entonces no tiene el fruto del Espíritu. Porque esa es la obra plena del Espíritu en mi vida. Los dones del Espíritu, pues el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, es un regalo, pero es la forma en que el Espíritu Santo ministra a través de nosotros en la iglesia. Entonces, el fruto del Espíritu, bueno, en Gálatas lo encontramos en Gálatas 5, 22 al 27, lo que está tratando con el carácter transformador, o sea, el carácter transformado por el Espíritu. Ese es el reflejo del fruto del Espíritu en mi vida, el carácter. En el caso de los dones del Espíritu, son capacidades espirituales otorgadas por el Espíritu, ¿sí? Es un solo fruto con 9 virtudes que caracterizan ese fruto. No es que hayan 9, no hemos visto un árbol que tenga manzanas, que tenga mangos, que tengan limones, no, es un árbol manzano. Entonces, ese manzano tiene estas 9 virtudes, así sucede en nuestras vidas. Tengo el fruto del Espíritu Santo, entonces esas 9 virtudes completamente deben estar en mi vida. En el caso de los dones del Espíritu, pues hay diversidad de dones, ¿verdad? Como nos muestra Pablo. El fruto del Espíritu, que busca reflejar la vida de Cristo en el creyente. Pablo dice a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes por medio del Espíritu Santo. Entonces, la obra del fruto del Espíritu, a través del Espíritu Santo, del fruto, es reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Y los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo principal? Edificación de la iglesia y servicio al cuerpo de Cristo. Con respecto al fruto del Espíritu, deben estar presentes en todos los cristianos. Yo tengo el Espíritu Santo, entonces tengo comunión con el Espíritu, pues la obra del Espíritu en mi vida, ¿cómo se refleja? En yo tener esas 9 virtudes, porque el Espíritu Santo está produciendo ese fruto en mi vida. Con respecto a los dones del Espíritu, el Espíritu Santo los reparte a cada creyente conforme a su voluntad. Entonces, estas son como las características o lo que define lo que es el Espíritu, el fruto del Espíritu
y los dones del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14 dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces aquí muestra algo. La gracia del Señor Jesucristo, o sea, la gracia nos está hablando de lo que Cristo hizo en mi vida, ¿sí? Y ha entregado esa salvación. El amor de Dios, o sea, Dios reflejó su amor en que envió a su Hijo para que muriera en la cruz. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces aquí vemos el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, por medio de la comunión con el Espíritu Santo, yo puedo tener yo puedo tener cercanía con Dios, al amor de Dios, y puedo tener cercanía al Hijo y poder disfrutar de esta salvación tan grande. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace realidad la Trinidad en mi vida. ¿De qué manera? Teniendo comunión con el Espíritu Santo, teniendo relación en oración y en entrega y en rendición al Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Por medio del Espíritu Santo es que yo tengo contacto con Dios, o la Trinidad plena está en mi vida. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos conocer a un falso profeta? Por sus frutos. Pero ¿cómo podemos conocer a un cristiano verdadero? Pues por sus frutos también. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. La forma en que me identifican como cristiano es porque estoy reflejando una virtud del Espíritu que es la base para las demás virtudes, y es el amor. Recordemos que Jesús resumió la ley en dos aspectos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Jesús lo expresa: ¿cómo conocerán que son mis seguidores si pueden amarse los unos a los otros? ¿Y cuál es la representación del amor? Juan 15:13: a nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en eso conocemos el amor de Dios, en que Cristo, dice Pablo, nos amó primero. Entonces, el reflejo del fruto, o sea, la forma en que me identifican que soy un hijo de Dios, es a través del fruto del Espíritu Santo en mi vida, y que aquí la base principal de todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo es el amor. Porque aún con los dones, como vamos a ver más adelante, Pablo dice: aún el amor debe estar gobernando todos los dones, como vamos a estar viendo a continuación. En este momento voy a hacer un par de un instante, un momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, algún aporte que quieran hacer, este es el momento. Hermano Marcos, Dios le bendiga. Bueno, esto, yo quisiera saber cómo es que se cultivan ese fruto del Espíritu Santo. Amén, hermana Silvia. Bueno, es precisamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que ese fruto se cultiva en mi vida? O esas virtudes se ven reflejadas en el fruto o del trato del Espíritu Santo en mi vida. Esto lo vamos a ver enseguida, de una vez. Entonces, si hay alguien más, alguna pregunta adicional que tengan. Yo tengo una pregunta. Amén, hermana. Porque, bueno, uno conoce personas que son cristianas y que andan en los caminos del Señor, pero
de repente entran en una amargura, como que ya no está el gozo, como que no hay paz. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se dejan llevar como por las emociones o de repente dejan de tener comunión con el Espíritu Santo o definitivamente no son cristianas. Entonces, ¿qué Hermana Olga, pasaría? ahí la segunda razón que usted da, esa es, dejan de tener comunión con el Espíritu Santo. Porque como vamos a ver a continuación, hay una guerra en nosotros entre el espíritu y la carne, ¿sí? Si yo cultivo el espíritu continuamente, esas virtudes del fruto del espíritu van a estar en mi vida en medio de la prueba, en medio de la traición, en medio de la enfermedad, en medio de la frustración. Esa comunión con el Espíritu Santo me va a ayudar, es como un escudo que me va a poder proteger o me va a sanar el alma cuando quizás hay una herida, un resentimiento. Pues el Espíritu Santo, si yo cultivo mi comunión con el Espíritu Santo, porque es un amigo, es como cuando usted llega a la casa de alguien y se desahoga porque usted dice, no tengo a nadie más que contarle, y usted le cuenta al Espíritu Santo y él enseguida lo entiende y empieza a hacerse real en su vida, sanando su corazón. Entonces, eh, aquellos cristianos que por alguna razón han perdido ese gozo, esa paz, porque hay amargura, resentimiento, frustración por lo que le han hecho, es porque han perdido la comunión con el Espíritu Santo. Porque si yo permanezco en esa línea, las obras de la carne, como vamos a ver a continuación, entre ellas está la envidia, el odio, no van a estar en mi vida porque el Espíritu está más fuerte en mí. Y yo voy a poder doblegar esas emociones y esos sentimientos. Entonces, yo tengo que cultivar continuamente mi amistad con el Espíritu Santo, como la amistad que cualquier otra persona, que si usted no lo llama, no le escribe, no hablan, con el tiempo esa amistad va a desaparecer. Así sucede con el Espíritu Santo. Yo todos los días, en comunión, en oración, en lectura de la Biblia, en adoración, debo cultivar esa comunión. Y si permanece esa comunión en mí, pues las obras del Espíritu van a vencer las obras de la carne en mi vida. Amén. ¿Alguna otra pregunta para continuar? Hermano Marcos, por ejemplo, Dios lo bendiga, hermano. Por Amén. ejemplo, hermano, uno tiene una comunión íntima con el Señor porque uno tiene un proceso de oración a solas con Él. Y uno siempre tiene esa necesidad. Pero cuando el Espíritu Santo guarda silencio, ¿cómo pudiéramos uno discernir eso? O sea, porque uno está ahí siempre, pero resulta que ahí pasan días, quizás pasan meses. Y eso es tremendo para el cristiano porque uno no siente que el Espíritu Santo está con uno y uno le parece que el Espíritu Santo se fue y empieza el enemigo como a atacarle la mente a uno, bueno, pues usted fue que pecó, ¿qué hizo usted? Y entonces, pero uno está ahí siempre buscando al Señor en la oración, en el ayuno, pero pasa ese proceso de como de silencio, como en ese desierto, ahí es como pudiéramos uno discernir eso. Hermana Fania, que algo muy importante. Nosotros somos personas emocionales, ¿sí? Y claro que uno siente la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero miren que uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe, ¿sí? O sí, perdón, uno de los dones del Espíritu Santo es la fe, ¿correcto? Entonces, la vida cristiana es de fe, es de creer, ¿sí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Jesús. O sea, hay momentos que quizás usted dice, es que no siento la presencia de Dios en mi vida, pero es que no es de sentir, es de convicción en su vida. Recordemos a Sadrán, Mesad y Abednego, ellos cuando los iban a meter en el horno, ellos dijeron, el Señor nos va a librar, ¿sí? Pero si no nos libra,
De igual manera no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Entonces eso sería también nuestro reflejo en la vida cristiana. Quizás no siento la presencia de Dios, entonces porque no siento la presencia de Dios, entonces me voy a dejar guiar por ese sentimiento. No, es una convicción. No siento ir a la iglesia, no es que no sienta, es que voy a ir. No siento orar, no es de sentir, es que es mi obligación mantener esa comunión con Dios, aunque no sienta eso, porque es mi carácter el que el Señor está formando. Es como yo me levanto y digo, es que no tengo ganas de ir a trabajar. No, enseguida mi esposa me levanta y fuera a trabajar, sí, porque esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es tener comunión con Dios. Mi responsabilidad es tener comunión con el Espíritu Santo, sienta o no lo sienta, porque eso es lo que va a formar mi carácter. Recuerde, el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en mi vida. Y miren a Jesús, fue traicionado por sus propios discípulos, por Pedro, que dijo, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y cuando lo negó, Jesús no se dejó llevar por esas emociones. No, él mantuvo su compromiso. Su misión era ir a la cruz y allá fue. Perdió en un momento la presencia de su padre. ¿Por qué me has abandonado? Porque estaba llevando el pecado de toda la humanidad, nuestro pecado. Mire, en ese momento Jesús no estaba sintiendo la presencia de Dios. Fue el momento de que nunca, o sea, ese momento emocional, Jesús, el Hijo de Dios, nunca lo había experimentado. No estaba sintiendo la presencia de Dios. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no importa, estoy aquí en la cruz cumpliendo tu voluntad. Uno Aleluya, amén. de los frutos del Espíritu Santo es la templanza, el dominio propio. Yo pueda doblegar mi vida, yo no me puedo dejar guiar por emociones, yo tengo convicciones y lógico, vamos a tener experiencias con Dios, pero mis convicciones son las que me van a mantener firme en el momento de la prueba. Amén. Bien, vamos a continuar porque aquí hacemos vigilia. Bien, entonces, Hermano, Dios lo amén. bendiga, hermano. Hermano, mire, yo oro, hay días que oro y se siente uno vacío, se siente como si uno no hubiera hecho nada, como si hubiera perdido el tiempo. Yo oro y hay días que me quebranto, hay veces me pasan cosas que sencillas y me quebranto y lloro y yo siempre en la oración empiezo la oración Padre, Hijo y Espíritu Santo, seas tú ayudándome, seas tú haciéndome una vasija nueva. Yo quiero ser una mujer de oración, pero hay días que me siento como un chamizo seco, a veces ay, sí, como dice en el Padre Nuestro, vienen tentaciones feas y me toca reprender y lo último que le digo yo, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, ayúdame a tener ese dominio propio, porque es que ha venido unas tentaciones feas, horribles, que uno como que el cuerpo empieza a temblar, como que siente esa sensación en el pecho y todo eso, y yo le pido misericordia y, y me ha tocado así y me pasa y puedo orar. Hay días que el Señor me levanta a orar a las 3 de la mañana. eh, y hay veces que parecía que me trasnocho y no me puedo levantar. Cuando me doy cuenta son las 5 de la mañana o son las 6 y me pongo a orar, pero uno siente ese vacío y yo digo, Señor, tu palabra dice que el que invocare su nombre, ahí tú estás, pero yo reconozco que tú estás, a pesar que no he podido orar, Señor, pero aquí estoy a tus pies santos y pongo mi mente, mi corazón, mi alma a los pies tuyos y me cubro con la sangre poderosa del Señor. Y Así griego, es. lucho mucho con eso, hermano. Quiero que me ayuden a orar. Unas tentaciones horribles, horribles, horribles. Amén, hermana. Pienso que Dios genera ciertos escenarios donde pone en práctica, que nosotros podamos poner en práctica esas virtudes
del Espíritu Santo, como es la templanza, el dominio propio, que yo pueda doblegar todas esas emociones negativas y someterlas al dominio de Cristo y permitir que poco a poco el Espíritu Santo llene mi vida. Vuelvo y reitero, que no sintamos en algún momento la presencia de Dios no quiere decir que Dios no está con nosotros. Claro que Él está continuamente con nosotros. Yo tengo que forzar esta carne, dominarla, someterla, crucificarla en la cruz del Calvario. La carne no puede contra el Espíritu si yo estoy alimentando el Espíritu. Y eso es precisamente de lo que vamos a mirar con respecto al fruto del Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Entonces, aquí nos dice que hay dos aspectos en nuestras vidas, la parte carnal y la parte espiritual. Y Pablo nos está diciendo, si ustedes andan en el Espíritu, pues no van a cumplir, no van a ceder a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere ir, no quiere vigilar. En fin, eso es normal. Que podamos identificar, esa es la manifestación de mi carne, porque estamos en una naturaleza todavía humana, pecaminosa, que no ha sido regenerada. Nosotros hemos sido regenerados espiritualmente, pero todavía estamos bajo este cuerpo humano que puede ser contaminado. Por eso Pablo nos dice, hay una lucha, hay una guerra. Debemos alimentar el espíritu, porque el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu, y esto se pone el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseéis. Pero si sois guiados, mire, otra, andar en el espíritu quiere decir guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, y sensualidad, perdón, idolatría, hechicería. Ahora, ahí dicen, esta categoría son las más fuertes, ¿no? Porque son pecados que tocan con el cuerpo, ¿sí? Y entonces dice, eso sí, todos podemos identificar y rechazar, diría alguien. Yo no tengo esos pecados. Pero miren ahora los siguientes pecados que los coloca como las obras de la carne. A ese mismo nivel Pablo. Enemistades. ¿Será que nosotros tenemos enemistades en la iglesia, que cuando termina el culto usted se sale por una puerta para no encontrar, por una otra puerta para no encontrarse con ese hermano y no saludarlo? O sea, somos el cuerpo de Cristo. Enemistades, pleitos, celos. Que tengamos celo porque Dios a él sí lo usa y a mí no. Mira que a Pablo dice, esos son obras de la carne, y si eso está sucediendo en mi vida, yo tengo que evaluarme y decir, caramba, la carne está tomando lugar en mi vida. Tengo que doblegarla, tengo que someterla al espíritu. Rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Mire, yo creo que todos hemos tenido envidia, pero en esos momentos cuando tengamos esas emociones, poder identificar, yo tengo que andar en el espíritu. Tengo que hacer que el fruto del Espíritu esté en mi vida, con mi comunión con el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Pablo, y otras cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas son las obras de la carne. Y si yo las identifico en mi vida, es porque mi comunión con el Espíritu Santo no ha sido fuerte y no está creciendo, sino que lo que está creciendo en mí son las obras de la carne. Y por eso Pablo dice, ¿cómo puedo yo contrarrestar las obras de la carne? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, por medio de estas virtudes del Espíritu Santo, yo puedo doblegar y contrarrestar todas las obras de la carne que en algún momento se pueden manifestar en mi vida, ¿sí? Entonces, ahora mi hermana me decía, ¿yo cómo puedo tener esas virtudes? ¿Cómo puedo alimentar la comunión con el Espíritu Santo?
Aquí es algo importante lo que veíamos en la primera clase el lunes, y es que el Espíritu Santo es persona. Tenemos que alimentar una comunión con el Espíritu Santo, que usted pueda hablar con el Espíritu Santo, porque ¿quién más nos conoce sino Dios? ¿Quién conoce nuestro futuro sino Dios? ¿Quién nos puede mostrar las cosas sino Dios? O sea, el Espíritu Santo, que usted diariamente se alimenta esa comunión a través de la lectura de la palabra, de la oración, del ayuno, de la comunión, de que usted vive diariamente en comunión. No estoy diciendo que todo el día está orando, pero que usted pueda escuchar la voz de Dios. Que en el momento en que usted va a tomar una decisión de decir, bueno, compro esto o no lo compro, ¿sí? Hago este viaje, y usted pueda decirle, Espíritu Santo, guíame a este viaje si es conforme tu voluntad. Esta decisión que estamos tomando aquí en la casa, si es conforme a tu voluntad. Y usted pueda hablarle al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le muestre lo que hay que hacer en un momento dado, pero es algo que usted tiene que alimentar diariamente. Porque si simplemente usted su oración en la mañana, pero en el día todas las decisiones que usted toma, no en su mente no pide la dirección del Espíritu Santo, pues esa comunión no se va a fortalecer. Entonces, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, es estar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vivir en santidad. ¿Cómo vivo yo en santidad? Pues teniendo la llenura del Espíritu Santo en mi vida. ¿Y cómo puedo tener la llenura del Espíritu Santo? Pues hay disciplinas espirituales que debo continuamente estar alimentando en mi vida, que es la lectura de la Biblia. O sea, yo todos los días tengo que leer la Biblia. Tengo que interactuar con la Biblia, porque es la palabra de Dios para mi vida. Perdón. Todos los días tengo que orar. O sea, son disciplinas espirituales que tienen que ser un hábito en mi vida. El fruto del Espíritu son 9 virtudes que si yo estoy rendido a Dios y estoy en comunión con Él, Dios o el Espíritu Santo está produciendo cada una de esas virtudes en mi vida. La forma singular de esta palabra, fruto, en vez de frutos, nos dice que todos esos atributos son parte de un solo fruto del Espíritu. Entonces, el amor es lo que está sosteniendo todas las demás virtudes. El amor, si yo tengo el amor de Dios en mi vida, yo puedo tener gozo, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Este es el fundamento. ¿Por qué? No solamente con los frutos del Espíritu, sino en los dones del Espíritu, como vamos a ver. Si no hay amor, somos como un címbalo, es como la música, tocando una guitarra que no está afinada. Es un ruido que no agrada delante de Dios. Si está sirviendo en un don, pero no tiene amor para Dios, es un ruido. El amor es lo que sostiene todo lo que hay, todos los demás virtudes y dones del Espíritu en mi vida. El fruto del Espíritu no es como los dones del Espíritu. Los dones son varios y cada creyente tiene uno o más, pero ningún creyente tiene todos los dones. En contraste con esto, el fruto del Espíritu Santo es singular. Cada creyente debe manifestar todos estos atributos en su vida de fe. No podemos decir, como ya dije anteriormente, que yo tengo amor pero no tengo gozo. Es que si yo tengo amor, puedo reflejar gozo. ¿Sí? Entonces todas estas virtudes deben estar en mi vida. El fruto del Espíritu define lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, no lo que nosotros producimos. No es que usted dice, yo tengo que producir amor, tengo que amar a mi prójimo, a mi enemigo. No, es que es esa obra del Espíritu Santo en mi vida la que produce esa virtud. El fruto define lo que un cristiano el fruto define lo que un cristiano es más que lo que él hace. O sea, más de lo que nosotros hacemos es lo que somos en esencia. O sea, el fruto o las virtudes del Espíritu Santo podemos decir que nos define como una persona íntegra. La honestidad se refleja en lo que hacemos, pero en la integridad es lo que somos en nuestro interior, el carácter
que es lo que está dentro de cada uno de nosotros y que prácticamente para Dios eso es muy relevante e importante. Entonces, si yo tengo el amor, miren, en Gálatas 5:22 al 23, nos hablan de las virtudes el fruto del Espíritu. Y en 1 Corintios 13, 4 al 8 nos habla de las características del amor. Y esas características del amor nos muestran todas las virtudes del Espíritu. Entonces, la primera virtud del fruto del Espíritu es el amor. Entonces, si yo tengo amor, pues el amor nunca deja de ser. Esa es la esencia. Dios es amor y eso es un atributo relacional que también lo comparte con la humanidad en el sentido en que Dios nos ama. La siguiente virtud es el gozo. El amor se goza en la verdad. Cuando vemos las características del amor, en 1 Corintios 13 nos dice que el amor se goza en la verdad. O sea, si yo tengo ese fruto del amor, yo tengo gozo. Pero ahora, no es que usted esté alegre, o sea, con la cara sonriendo todo el tiempo. No, sino que a pesar de las dificultades, a pesar quizás del dolor, la tristeza, dentro de usted hay una tranquilidad, hay una confianza, hay un gozo porque usted sabe que en medio de ese dolor Dios tiene el control. La paz, el amor no se enoja. O sea, mire que el amor nos lleva a vivir en paz con todas las personas. La paciencia, el amor es sufrido, todo lo soporta. La amabilidad, el amor es benigno. La bondad, el amor no es envidioso, no se irrita, no guarda rencor. La fe, el amor lo cree todo, espera todo. La mansedumbre, el amor no es jactancioso. La templanza, el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. Entonces, aquí el punto es que si yo tengo el amor de Dios en mi vida, las demás virtudes del Espíritu Santo se van a reflejar en mí. Por eso el Señor lo dijo en primera instancia: amarás a Dios. Entonces yo tengo el amor de Dios. Si tengo el amor de Dios, puedo amar a mi prójimo. Y si eso es real en mí, todas las demás virtudes van a ser reales. Y yo voy a tener el fruto del Espíritu en mi vida. Mire que la última característica de ese fruto es el dominio propio. Dios nos da esa virtud del dominio propio por la administración del Espíritu Santo en mi vida. Yo puedo dominar con la ayuda de Dios todas las intenciones pecaminosas de mi naturaleza humana. Esto con respecto a las virtudes, al fruto del Espíritu Santo. Bien, faltan 2 minutos para las 10. Pensaba que iba a alcanzar a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, pero entonces quiero aquí en este punto, si tienen alguna pregunta, alguna observación, o si podemos tomar otros 10 minutos, o más bien los dejamos para el próximo viernes, donde estaremos pues ya finalizando con el tema de la llenura del Espíritu Santo. Podemos tomarnos los 15 minuticos más, hermanito Marcos. Bien, perfecto. Entonces, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales concedidas por Dios a los creyentes. ¿Cuál es el objetivo de los dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo y la extensión del Evangelio. Recordemos eso. ¿Cuál es el objetivo de los dones del Espíritu Santo? La edificación del cuerpo de Cristo y la extensión del Evangelio. No son talentos naturales, sino manifestaciones de la gracia divina en la vida, en la iglesia. El Espíritu distribuye los dones según su voluntad. O sea, el Espíritu, Dios mismo, el que distribuye los dones de acuerdo a su voluntad para el beneficio de su iglesia. La Biblia presenta una lista de dones en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, que es un conjunto de las riquezas de la multiforme gracia de Dios. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 15, encontramos el primer grupo de esos dones. Dice lo siguiente: pero a cada uno
se les da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. O sea, el Espíritu Santo me da un don, no para tener una jerarquía en la iglesia, sino es para el bien común, es para el bien de los demás. Por eso miren que la base de todo, tanto de las virtudes del Espíritu como de los dones, es el amor. Porque yo tengo un don, pero por amor, para ministrarlo a alguien que está necesitado de Dios. Entonces, el Espíritu para el bien común, pues uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, a otro fe, a otros dones de sanidad, a otros de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritu, de diversas clases de lengua, de interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, los dones del Espíritu Santo se entiende como manifestaciones sobrenaturales otorgadas por el Espíritu para edificar la iglesia y extender el Evangelio. Entonces hay tres grupos de esos dones. El primer grupo en 1 Corintios 12, 7 al 11, que son los dones de manifestación. Digamos que es una forma de poder entenderlos, estas divisiones, o de estudiarlos. Romanos 12, 6 al 8, que son los dones de servicio. Efesios 4, 11 al 13, que son los dones ministeriales o oficios ministeriales. Y precisamente esa lista con la cual empezamos, los dones ministeriales, que están en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, que están los 5 oficios ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Con respecto a los apóstoles, la característica principal que debería tener un apóstol era que estuviera presente en el tiempo de Cristo y fuera testigo de la resurrección de Jesús. Esa cualidad la deberían cumplir para poder ser un apóstol. A Pablo quizá le cuestionaron que él no fue testigo de la resurrección, pero él lo manifestó. Yo vi a Cristo resucitado. Yo tuve un encuentro con él, lo vi, y él tuvo un encuentro con ese Cristo resucitado. Ahora, por esta razón, hoy en día podemos decir que el ministerio apostólico bíblicamente pues no existe, ¿sí? Sino que fue específicamente en ese momento, porque fue con ese impulso a la iglesia de los que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Ese es quizás el criterio más importante, que hoy pues a los que se llaman apóstoles pues no reúnen esas características bíblicas de que deberían tener. Están los profetas, los que transmiten el mensaje de Dios con discernimiento, exhortación, dirección para el pueblo, los evangelistas llamados a anunciar el evangelio con poder, claridad, pastores, los que cuidan, enseñan y guían, y los maestros responsables de enseñar la sana doctrina. Luego están los dones espirituales de manifestación, o los dones de poder, que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, es cuando damos un consejo correcto, directamente guiado por el Espíritu Santo, guiado directamente por Dios. Damos una palabra de sabiduría para una situación que se está dando en un instante. La palabra de ciencia o de conocimiento, donde Dios muestra algo o se manifiesta ese don cuando nos muestra algo que está oculto, algo que no se sabe, y entonces por medio de esa palabra de ciencia se sale a la luz esa situación. La fe, una capacitación divina para orar y ministrar sanidad, tener una fe para hacer cosas pues maravillosas en Dios. Recordemos esa fe de Pedro, que fue pues momentánea cuando se baja de la barca y puede caminar sobre las aguas, pero cuando quita su mirada de Cristo empieza su hundirse. Pero es la fe que tuvo Pablo para poderse bajar de la barca. Fue el único de los discípulos que tuvo esa confianza con el Señor. La profecía, discernimiento de espíritu, poder distinguir entre lo que viene del Espíritu de Dios, lo humano o lo demoníaco. O sea, que alguien que tiene este don puede discernir si algo viene de parte de Dios o es
algo que viene de parte de los demonios. Miren cómo Jesús, cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz, le dice, apártate de mí, Satanás, porque discernió que Pedro estaba siendo influenciado por un espíritu maligno. Y qué bueno que nosotros podamos discernir, tener ese don en nuestra casa para poder, en la iglesia también poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y poder reprender la obra demoníaca cuando sea necesario, cuando podemos discernir de que eso no es, eso son obras de las tinieblas. Y diversos géneros de lenguas. Estas son los dones de poder porque son manifestaciones externas de la administración de Dios en una vida para edificación y bendición de la iglesia. Y ahora vamos a Romanos 12 y Primera de Pedro, donde tenemos los dones de servicio. Sí, que está el don de servicio, habilidad para ayudar a otros de manera pues desinteresada, entregada. Podemos ver muchos hermanos que pues, tienen ese don, que se ve la diferencia entre el servicio que él hace, el servicio que hace otra persona, el don de exhortación, de repartir, de dar con generosidad. Sí, eso es un don que Dios da. No quiere decir que como no tengo el don, pues yo no voy a dar. No, es mi responsabilidad delante de Dios hacerlo, pero alguien tiene eso que viene, ese regalo que viene de parte de Dios para poder bendecir a otras personas. El don de liderazgo habla también del don de misericordia, mostrar compasión, ternura, cuidado hacia los más necesitados. Entonces esas son como por eso dice que el Espíritu Santo, que hay diversidad de dones, como lo que hemos visto a continuación, y que Él los entrega conforme su voluntad para bendición y edificación de la iglesia. Por eso está aquí. El propósito de los dones: edificar el cuerpo de Cristo, glorificar a Dios, extender el evangelio y unir a la iglesia en esa diversidad de dones. Ahora vamos a mirar rápidamente unos ejemplos bíblicos de la manifestación de esos dones del Espíritu. Tenemos la palabra de sabiduría, que es la capacidad sobrenatural para aplicar la verdad a Dios en situaciones específicas. Un ejemplo de eso lo encontramos en Salomón, cuando le traen esa situación de dos mujeres reclamando que ese era el hijo, ¿sí? Entonces Dios le da la sabiduría para poder tomar una decisión y de qué manera poder tratar esta situación. Entonces aquí vemos